Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Este va a ser el segundo de los videos de libros recomendados. Afortunadamente, en el último tiempo muchos de ustedes han estado preguntando acerca de posthumanismo, de transhumanismo, cuáles son las diferencias, cuáles son los fundamentos teóricos. Así que en esta ocasión preparé 10 libros, tanto sobre posthumanismo como transhumanismo, y también hay algunos artículos. Algunos no son libros, pero la verdad que amerita leerlos porque creo que sintetizan de una forma mucho más clara estos conceptos tan contemporáneos y que en realidad nos conciernen a todos. Algo que yo siempre digo es que a lo mejor en una primera impresión el post y el transhumanismo parecen distopías o proyectos futuros o algo en un futuro muy lejano, pero en realidad es que este tipo de pensamiento ya empezó en el siglo pasado y se ha estado gestando, y la verdad es que tiene, y esto es lo más importante, tiene implicancias éticas, tiene implicancias sociales, tiene implicancias antropológicas, tiene implicancias básicamente en diversas de las áreas del ser humano, y cuáles son las decisiones que vamos a tomar en torno a lo que significa ser un ser humano, basado en la aproximación y en el entendimiento que tengamos de nuestra especie. Bueno, el primer libro de esta serie sería un libro de Rosi Braidotti que se llama The Posthuman, El Posthumano. Es un libro que ella publicó en el 2003, ella es una de las pensadoras más importantes de esta línea de pensamiento, y honestamente para mí este libro es como el manifiesto del posthumanismo, ¿sí? Aquí van a encontrar toda la genealogía del pensamiento posthumano, una idea general del posthumanismo, cuál es la crítica que hace este tipo de pensamiento a lo que va a ser el paradigma moderno, a todo lo que va a ser el humanismo. Así que yo creo que la obra como más completa, más profunda, más abarcativa de este pensamiento es el posthumano de Rosi Braidotti. De hecho, yo he trabajado mucho con esta obra, sobre todo cuando escribía la tesis del máster en filosofía, y digamos todo el aspecto de crítica al posthumanismo se basaba fundamentalmente en esta obra. La segunda obra en realidad no es un libro, sino que es un artículo también de Rosi Braidotti que se llama Nomad Ethics, esto es ética nómade. Acá ella va a desarrollar todo el concepto de becoming, que es devenir, es un concepto que ella toma de la ética de Deleuze, obviamente basándose en estos conceptos y desarrollando otros nuevos, como becoming minor, becoming woman. También va a plantear, ¿no? Toda esta teoría de la subjetividad nómade que va a ser muy fundamental a la hora de entender el sujeto posthumano, ¿sí? Esta nueva idea del ser humano. Se va a fundar en todo lo que es ética relacional, ética afirmativa, ¿sí? Planteando siempre como esta relación con el otro, que va a ser fundamental en la comprensión posthumana de la subjetividad. La tercera obra es una obra de Robert Pepperell que se llama The Posthuman Condition, o sea, la condición posthumana. Es una obra que ya va a tener un componente más científico, más tecnológico. Lo que va a hacer Pepperell es, digamos, abordar este aspecto más tecnológico del posthumanismo. ¿Sí? Va a plantear toda una teoría en torno a la conciencia más allá de la mente humana, va a aplicar, digamos, todo lo que son elementos de ciencia, de energía, incluso arte, estética, creatividad. ¿Sí? Es una obra que va un poco por el lado más científico, si se cree. Y también en esta misma obra hay un segundo apéndice que se llama The Posthuman Manifesto. De hecho, si no quieren leer la obra completa, pueden solamente leer el manifiesto, y son como unos puntos concretos en donde Pepperell va a plantear cuál es justamente este manifiesto posthumano. La cuarta obra es una obra de Catherine Hales que se llama How We Became Posthuman, cómo nos convertimos en posthumanos. Es una obra que también, como la anterior, va a tratar de un aspecto más científico y tecnológico, si se quiere, del posthumanismo, y sobre todo enfocándose en la parte más científica, pero cibernética, informacional. Hales va a hablar mucho sobre el cuerpo, el posthumano como un cuerpo en tanto información. Y también van a empezar a aparecer, digamos, todas estas ideas que también ella toma de Martin Minsky, por ejemplo, ¿no? De la virtualidad encarnada, del cuerpo como información, como materialidad informática, ¿no? Incluso en un momento menciona esta posibilidad de alcanzar la inmortalidad convirtiéndonos en información que puede ser descargable, por ejemplo, a dispositivos tecnológicos. La obra número 5 es una obra de Harari, muchos seguramente la conocerán, que es Homo Deus.
A mí esta obra me parece que hay como dos elementos interesantes. Es una obra, como sabrán, es un bestseller, ¿sí? Digamos, es un libro que pueden encontrar en todas partes. Pero la parte más histórica me pareció interesante, como toda esta genealogía que hace Harari de la tecnología para llegar a entender el contexto en el cual vivimos. Y también cuando el autor habla sobre Big Data y sobre dataísmo. Me parece que esa parte, ¿no? Toda esta parte epistemológica de la información, ¿no? Que se relaciona con el capitalismo de vigilancia, se relaciona con los algoritmos y con una cuestión, digamos, absolutamente contemporánea, me parece que vale la pena en el libro. La sexta obra también es un artículo publicado, en realidad no es un libro, es una obra de Natalia Vita-More, que es una de las pensadoras más importantes del transhumanismo, y es justamente el Manifiesto Transhumanista. Este texto lo pueden encontrar en humanityplus.org y ahí van a aparecer también otros textos que hablan sobre todo el marco teórico sobre el cual se funda el transhumanismo y el pensamiento transhumanista. La séptima obra sería una obra de Francis Fukuyama que se llama El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica. Es una obra que de hecho el nombre en inglés es Our Posthuman Future, o sea, la traducción ahí tiene como, tiene como otro enfoque, pero es un libro que también, un poco como el de Harari, habla mucho sobre el contexto en el cual nos encontramos y sobre todo habla sobre esta mirada más, lo que se conoce como bioconservadurismo, ¿no? Digamos, habla sobre todas las implicancias éticas, bioéticas que trae este nuevo tipo de pensamiento y a la vez cuáles son las posibilidades de protección del ser humano, ¿no? En este contexto. Fukuyama también va a hablar sobre un concepto que aparece, digamos, a lo largo de toda la obra, que es la naturaleza humana. Siguiendo un poco la línea del anterior, el texto número 8 es una obra de Habermas que se llama El futuro de la naturaleza humana. Como toda obra de Habermas, digamos, creo que trae un cuerpo teórico muy sólido, muy fundamental. Hay toda una comprensión ética de la especie, hay un entendimiento de cuál es la moral, ¿no? Que trae la naturaleza humana, siguiendo un poco la línea de Fukuyama, ¿no? También hablando de la dignidad humana y poniendo sobre la mesa todas las cuestiones de instrumentalización de la naturaleza humana y también planteando, digamos, toda una crítica dentro de este marco que, como dijimos, se conoce como neoconservadurismo. Como novena obra, también voy a recomendar otro artículo, ¿sí? Este no va a ser un libro, es una obra de Villarroel que se llama Las consideraciones bioéticas y biopolíticas del transhumanismo. Es una obra que a mí me parece, bueno, como es un artículo, tiene una longitud mucho más corta y habla de los aspectos generales del post y el transhumanismo, va a hablar de neoconservadurismo, de biopolítica, de bioética. En esta obra Raúl Villarroel va a traer este concepto muy interesante del transhumanismo que es la libertad morfológica, ¿no? Esta libertad de modificación del cuerpo, ya que hay una comprensión flexible y plástica, ¿no? De la idea de naturaleza humana. Y bueno, Villarroel va a terminar con la conclusión de que el transhumanismo es la fase superior del arrojamiento de la vida, ¿no? Me parece que es un artículo, vale la pena leerlo, si no me equivoco está en internet, como decía, ¿no? Es bastante corto, trae una aproximación general, así que si realmente están interesados y buscan algo que no consuma mucho tiempo para poder comprender estos conceptos, me parece que es un texto que vale la pena leer. Y el último texto, también en la línea del anterior, es un texto de Diegues que se llama La función ideológica del transhumanismo. Este también, como el anterior, tiene una longitud mucho más corta, pero ayuda a comprender de forma general la función ideológica que trae el transhumanismo, ¿sí? Cuáles son las implicancias del transhumanismo, cuáles son los presupuestos del transhumanismo, y bueno, se va a enfocar también en el concepto de naturaleza humana y cómo el transhumanismo busca este fin de la naturaleza humana y bueno, también va a hablar un poco del futuro, ¿no? Cuáles son los horizontes, cuál es el futuro que nos espera si realmente tomamos este camino, ¿no? Encaminamos esta línea de pensamiento que nos lleva a estos futuros post y transhumanistas que ya estamos viendo sus consecuencias, su pensamiento, su materialización poco a poco hoy en día.
Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya servido. Como vieron, estos son 10 libros o 10 obras que hablan sobre post y transhumanismo. Me parece que como verán, digamos, y si realmente buscan leer más acerca de estos temas, van a ver que están en la encrucijada de otras áreas, ¿sí? Filosofía, antropología, tecnología, ciencia, cibernética, estética incluso en muchos casos. Así que espero que les sirvan las recomendaciones y nos vemos pronto. Saludos y muchas gracias.